Bienvenidos un día más a este programa Manantiales en el Desierto. Hoy traemos un tema que yo entiendo que es apasionante, un tema fresco, un tema que nos va a entusiasmar por el poder que Dios tiene y cómo lo vamos a poder meditar en cosas naturales, en cosas que la misma Biblia nos remite a ellas, pero no de una forma directa. Vamos a hablar de la metamorfosis, vamos a hablar de ser metamorfoseados. Así suena un poco extraño, pero el poder de Dios para cambiar la naturaleza del ser humano. Lo iniciamos hoy. Hoy es una tomar el tiempo específico, el tiempo necesario, de tal modo que todos ustedes que nos están siguiendo a través de su radio, de su televisión, puedan experimentar, ¿por qué no? Ya que el pueblo perece por falta de conocimiento, también es posible que podamos experimentar el poder de Dios teniendo ese conocimiento. Así que les reto en este programa y en los que van a venir a continuación, que usted y yo podamos ser metamorfoseados. Es una palabra un tanto extraña, pero que vamos a intentar pues definir. Y qué importante, qué bonito que dice en 2 Corintios 5:17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es una novedad de vida, es algo diferente. Dice, las cosas viejas pasaron, quedan atrás, las cosas viejas quedan en un olvido. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Es sumamente importante comprender este hecho, porque es un hecho que puede resultar ilógico. Vamos a acudir a un ejemplo muy importante de la naturaleza, porque la palabra metamorfosis que vamos a ver, que aparece en la Biblia, cuando dice que nosotros vamos a ser transformados. Dice Pablo en 1 Corintios que nuestro cuerpo va a ser transformado. Y habla en varios versículos de la transformación, ya veremos esos versículos. La palabra metamorfosis tiene una naturaleza y tiene una profundidad grandísima, y no queremos quedarnos en la superficialidad, porque del entendimiento de este concepto pueden venir consecuencias muy beneficiosas a nuestras vidas para poder comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mire usted, la palabra metamorfosis que vamos a ver en algunos textos del Nuevo Testamento viene del griego metamorfó y significa transformar, significa transfigurar. Cuando Jesucristo mismo en el monte de la transfiguración se transfiguró, sufrió una metamorfosis. Y podemos preguntarnos, ¿y qué quiere decir metamorfosis realmente? Vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ahí vamos a encontrar el concepto en su análisis más profundo. Y si acudimos al diccionario de la Real Academia, tenemos tres conceptos que, por su vital importancia y el ejemplo que vamos a ver, vamos a quedarnos con la esencia de ellos. El primer concepto es la transformación de algo en otra cosa. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Es decir, metamorfosis o ser metamorfoseados, dice el diccionario de la Real Academia en su acepción número 1, que es transformar algo en otra cosa. ¿Recuerda usted cuando Jesús transformó el agua en la boda de Caná en vino? Eso es metamorfosis, cambió algo en otra cosa. ¿Recuerda usted a Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos, pero que tenía ciertos negocios un poco fraudulentos, se quedaba más dinero, pero ante la presencia de Jesús fue transformado en un hombre justo, recto, íntegro. Y así hay tantos casos. Vemos a Pedro. Él era un hombre bruto, un hombre totalmente impulsivo, pero como con el trato de Dios, después que le negó 3 veces, fue un hombre también íntegro, dispuesto a dar la vida por él y no a avergonzarse. Vemos a Saulo. Saulo era perseguidor de la iglesia. Y vemos cómo este perseguidor de la iglesia, que mantenía a los pies suyos la ropa de Esteban cuando estaba siendo apedreado, sin embargo, este Saulo fue transformado. Si se da cuenta, todos tuvieron un encuentro con el Señor Jesús. Qué importante. Aún el agua y el vino en la boda de Canaán, ahí hubo un encuentro con Jesús. Hay algo que Jesús produce metamorfosis cuando alguien se encuentra con Él. Fíjese usted también cómo
Pedro, que era bruto, era rudo, fue transformado en un predicador, aquel que se avergonzaba de dar testimonio. Como Saulo, en ese encuentro camino a Damasco con esas cartas, también fue de una forma especial convertido de perseguidor en perseguido. Fíjese el cambio de algo en otra cosa. Vemos los magos que en el libro de los Hechos juntaron todos los libros de magia, los quemaron y esas personas se entregaron a Jesús. Vemos religiosos en el discurso de Pedro en el libro de los Hechos como 3.000 personas que eran judíos, que eran religiosos, pero cómo fueron transformados, cómo esos judíos oyeron el discurso, la predicación de Pablo, esa multitudinaria, y 3.000 en aquel momento se bautizaron, en aquel momento fueron transformados, cambiaron de ser judíos a ser cristianos. Vemos el poder transformador, vemos el Gadareno, como una persona que nadie podía sujetar, le sujetaban con grillos, con cadenas, y cómo tenía una legión dentro de él, y cómo este individuo, el pobre hombre, cómo se hacía daño a sí mismo, a los demás, iba desnudo, sin juicio cabal, enajenado totalmente y lastimando a todos. Él no podía estar quieto. Sin embargo, el encuentro con Jesús le hizo un hombre, cuando lo hallaron vestido, sentado y en su juicio cabal. Ahí vemos el concepto número 1 del diccionario de la Real Academia. Por eso es tan importante ver cómo la misma Biblia nos remite y nos da conceptos que en su profundidad nos aclaran muchísimo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, no acaba aquí. Vemos cómo es verdad que Dios cambia la naturaleza del pecador en justo, cómo Dios cambia al malo en bueno, al ladrón en generoso. Vemos ese poder. Pero el segundo concepto del diccionario de la Real Academia, que estamos aquí ya introduciendo este tema tan apasionante, al menos para mí lo es, y yo creo que para usted, porque de aquí extraemos una enseñanza para saber que Dios puede cambiar su lamento en baile. Y nuestra naturaleza carnal, ya le voy introduciendo algo, en espiritual. Nuestra vida carnal, es verdad que conviven las dos naturalezas, pero ¿cuál es la que prevalece? Usted y yo tenemos una naturaleza carnal que Dios puede transformar y puede hacer que sea tomada, subyugada por la espiritual y que le sea la espiritual la que reina. Es decir, que en lugar de que vivamos en pecado, vivamos en santidad. En lugar de en tristeza, en amargura, en enojos, en iras, en contiendas, en pleitos, podamos vivir en paz, podamos vivir en gozo, en el fruto del Espíritu. Pero el segundo concepto, como decía, del diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que es mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro. Dios habla de cambiar el lamento en baile. ¿Se acordará usted, verdad? Qué hermoso. Dios cambia nuestro lamento en baile. Entonces, el cambio, la mudanza que alguien o algo hace de un estado a otro, podemos decir que cuando el hielo se convierte en líquido, por ejemplo, pero podemos volver a los casos que hemos visto para ver que en los tres conceptos de metamorfosis se da el cambio del agua en vino y el cambio de todos los personajes que hemos visto bíblicos, y usted está incluido también, yo estoy incluido también. Podemos ser transformados, podemos ser cambiados. Dice, mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro, como... Y dice el diccionario de la Real Academia, y subrayo, no lo he puesto yo, usted puede verlo. Además, online puede ver el diccionario de la Real Academia, como tantas Biblias ahora, para comparar versiones. Dice, como el cambio de la avaricia a la liberalidad. Hemos visto a Zaqueo, hemos hablado de él. Zaqueo retenía más de lo que era debido. Zaqueo quedaba con el dinero de los contribuyentes. Por eso cuando tuvo un encuentro con Jesús, que es el denominador común de todos los personajes, las personas que estamos viendo, es el encuentro con Jesús el que marca la diferencia. Así que Zaqueo, cuando él era un avaro, cuando él era una persona tacaña, que robaba, sustraía más de lo que era debido, tuvo un encuentro con Jesús, aquí se da el cambio de un estado a otro. Y dice el mismo diccionario, quiero reiterarlo, el diccionario no tiene un contenido espiritual o bíblico, pero para que vean cómo Jesús, cuando utilizó la palabra,
sabía qué palabra tenía que poner. Nosotros hablamos muchas palabras y a veces no damos la correcta, pero esto nos habla de que Dios tiene un poder transformador. Dios tiene un poder que puede hacer un cambio de naturaleza, puede hacer un cambio de propósito en nuestra vida. Nosotros éramos desecho y ahora somos propósito. Nosotros no valíamos para nada, estábamos desahuciados, vivíamos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Pero ahora somos siervos de Cristo por amor, por deuda de amor. ¡Qué cambio, qué metamorfosis más preciosa!, ¿verdad? Así que dice que implica en el concepto número 2 el cambio de un estado a otro, como el de la avaricia a la liberalidad y el de la pobreza. Éramos pobres, pero por miserables que éramos espiritualmente, no teníamos vida, no teníamos gozo ni paz, andábamos en amarguras, dice, o el cambio de la pobreza a la riqueza, y ahora somos ricos. En Efesios 1 dice que Cristo nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, toda bendición espiritual. No tenemos falta de nada, lo tenemos todo en Cristo, qué hermoso. Pero hay una acepción número 3 en el diccionario de la Real Academia, apasionante también, observen conmigo. Cambio que experimentan muchos animales, y nosotros somos del reino animal, de una u otra manera, aunque hemos sido la creación de Dios y los animales son para nosotros en la perfecta creación, pero dice, cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la variación de la forma, sino también en las funciones y en el género de vida. Yo quiero explicar aquí un poquito esto. Cuando hablamos de metamorfosis zoológicamente, como es esta acepción, y vemos que hay un cambio que muchos animales experimentan, nosotros vamos a tomar en este programa y en los que vienen el ejemplo de la oruga, el gusano, que se convierte en mariposa. Es precioso el ejemplo. Vemos cómo, y permítame ya hacer unas pinceladas, usted puede pensar en una oruga. Es verdad que normalmente pensamos en el gusano de seda, que es bonito, pero piense en la oruga que no es tan bonita, piense en esas orugas que vemos, por lo menos en Murcia, en muchas épocas del año, que son peludas y un tanto asquerosas, ¿verdad? Van arrastrándose, la del pino, se conoce como la oruga del pino, y además tiene un poder urticante, venenoso. Esos pelillos tienen como unas espinas que si usted lo toca, no lo toque nunca, pues le va a producir una urticaria y una reacción en la piel, y algunos perros lo toman con la boca y tienen graves problemas, le puede ocasionar hasta la muerte. Esas orugas que a veces hacen una hilera, mire usted, solo así a vista de pájaro, una oruga se arrastra por el suelo, una oruga vive en lo terrenal, adherida al suelo, adherida a la tierra. Una oruga tiene sus ojos mirando siempre hacia abajo, nunca hacia arriba. Una oruga es repelente. Una oruga es una criatura, pero que no tiene esperanza de vida, tiene que morir rápidamente, solo piensa en lo terrenal, solo piensa en comer y solo piensa en sí misma. Pero esa oruga va a sufrir una metamorfosis, como dice en la acepción número 3, un cambio no solo de forma, porque la forma no va a tener nada que ver, la forma posterior a la anterior. Cuando se mete en esa crisálida, cuando se mete en ese nido que crea, que se llama popularmente capullo, pero vamos a utilizar la palabra crisálida, cuando se introduce a solas, en la oscuridad, a solas, aislada del mundo, esa oruga va a producir un cambio y se va a convertir en un ser. No solo cambia su forma, sino también su función. Ya no va a ser solo comer, ya no sus ojos van a estar en lo terrenal, ya no solo va a andar por la tierra, ya no solo va a ser algo totalmente que se arrastra por el suelo, ni mucho menos, sino también cambia en su género de vida. Y entonces se convierte en una mariposa, se convierte en un ser hermoso. Esa oruga
que habíamos visto repelente, revulsiva, se convierte en una criatura bella, hermosa, con alas, que ya no solamente se arrastra por el suelo, sino que puede volar, que puede ver más allá de los problemas que la oruga tiene de un pajarito que viene a comérsela. Puede ver, la oruga solo ve árboles, la oruga solo ve un bosque, la oruga ve algo de lo que no puede escapar. La mariposa no anda en valle de sombra de muerte porque puede ascender, puede subir a la altura de los cielos y puede divisar un horizonte que la oruga está ciega a ese propósito, está ciega a ese llamado. La oruga, aunque le digan otras mariposas, oye, que yo lo he conseguido, que tú puedes, tiene primero que sufrir la metamorfosis. Ese es el cambio de una persona natural a una persona espiritual cuando nacemos de nuevo. Pero hay un cambio también cuando andamos en la carne o en el espíritu. Fíjese usted como una persona carnal solo ve problemas, o una persona no nacida de nuevo solo ve problemas, solo ve los árboles, las trabas que tiene delante, solo mira en lo terrenal, solo busca saciar su vientre, solo busca el que no le falte nada, no sabe por qué vive. Mientras que cuando hay una metamorfosis, un cambio, la mariposa disfruta de la naturaleza, puede subir, puede bajar, puede ascender, puede revolotear, puede ya no comer solamente hierba, sino el néctar de las flores. ¿Sabe usted que la miel que fluye de la peña es Cristo mismo? Cuando nosotros somos metamorfoseados, nosotros comemos de Cristo, nos alimenta Cristo, como esas mariposas tienen esa trompa que liberan y que introducen en las flores y extraen el néctar. El gusano, la oruga, no puede extraer el néctar. El gusano y la oruga tienen que arrastrarse y comer lo que está a su alcance. Cuando usted y yo entendamos que Cristo quiere hacer una metamorfosis en nosotros, nuestra vida va a ser totalmente transformada. Nuestra vida va a dar mucha gloria a Dios. Me resalta muchísimo en Isaías 41:14. Fue la fuente de inspiración de esto que vamos a estar compartiendo cuando dice Dios a Jacob, dice, no temas, gusano de Jacob. Precioso, ¿verdad? Si estamos siguiendo el mensaje. Le habla Dios a Jacob y le dice, no temas, gusano de Jacob. Y vamos a adentrarnos en la vida de Jacob. Porque Jacob, su propio nombre indica, era usurpador, era traidor. Él vendió, salió ya en el parto trabado, de ahí viene su nombre, en el calcañar de su hermano Esaú. Esaú nació primero, pero Jacob quería ser el primero. Y sabe, todos somos como Jacob. En nuestra naturaleza carnal, ese gusano de Jacob lo llevamos todos. Todos somos como Jacob. Cuando nosotros nacemos de nuevo, vamos a sufrir esa metamorfosis inicial, que no acabará nunca. Cada día, decía Pablo, muero. Cuando Pablo dice cada día muero, se está refiriendo a que cada día tiene que ser metamorfoseado. Cada día el gusano de Pablo, el gusano de Jacob, la carne de cada uno de nosotros tiene que doblegarse. El mismo Cristo tuvo en el Getsemaní que doblegarse. El mismo Cristo sufrió el proceso de la metamorfosis cada día de su vida. Pero el más importante fue cuando Él en la cruz murió y quedó solo. Ahí solo estaba el Padre y Él, y el Padre se había retirado, pero durante 3 días bajó a lo más profundo de la tierra. Y allí en ese proceso, como cuando la oruga se introduce en la crisálida, ahí hubo un proceso de metamorfosis y ese Jesús terrenal se convirtió en el Jesús glorificado. Ese es el contenido de la metamorfosis, la profundidad de lo que nos arroja. Todos tenemos que ser metamorfoseados. Así que, como decía, Jacob, que era usurpador, Jacob que era mentiroso, Jacob que era ladrón, Jacob que era un tramposo, ya desde el parto naciendo agarrado, aferrado, trabado al tobillo de Esaú, él que pagó consecuencias terribles. Mire usted las consecuencias por encima. Jacob tuvo que huir
por el engaño, influido por la madre, sí, pero por el engaño tuvo que huir porque Esaú le tenía bastantes celos. Incluso luego deseó matarlo cuando se vio traicionado, aunque Esaú tuvo su culpa. Pero ese engaño de Jacob le revirtió al mismo Jacob, porque de lo que sembramos, recogemos. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Ese mismo engaño que Jacob sembró, le vino. Y vemos que Labán, su suegro, engañó a Jacob. 7 años estuvo trabajando para conseguir a su amada Raquel. Y cuando ya iba a conseguirla, le dieron a Lea. Y tuvo que trabajar otros 7 años. Usted sabe cuánto engaño sufrió. Sufrió el engaño de su suegro. Trabajó muchos años, aunque Dios lo bendijo. Sufrió luego más engaños. Mire usted, uno de los engaños más grandes que sufrió fue el de su hijo José. Los hermanos de José, aunque pasó el tiempo, lo que él había sembrado le vino como paga. Los propios hijos de Jacob simularon la muerte de José. Lo querían matar y dijeron que era una fiera quien lo había matado. Pero para sacar lucro, lo que hicieron es venderlo. Y lo vendieron. Pero fueron al padre, a Jacob, y le dijeron: Padre, una fiera, aquí están sus ropas, lo ha matado. El sufrimiento de Jacob fue grandísimo. Luego tuvo que enfrentarse, antes de esto, a Esaú de nuevo, y tuvo que dar gran parte de lo que había conseguido con su duro trabajo. Así que vemos como ese Jacob usurpador, sin embargo, un día, en un encuentro con el ángel de Jehová, en un encuentro en Génesis 32, y quiero decirlo rápidamente porque se nos agota el tiempo, en ese encuentro que tuvo en Génesis 32, 22, cuando él se levanta, envía a las personas por delante de él y quedó a solas, dice en Génesis 32, 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, como la oruga en la crisálida, como la oruga dentro de ese caparazón que forma de seda y queda a solas. Así quedó, solo. Cuando estamos solos, hay alguien que siempre está con nosotros, es Jesús. Quizá usted necesita estar a solas con Jesús. Jesús también necesitaba estar a solas. Muchas veces Jesús quiere estar a solas, echa fuera a la gente, como cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, echó todos afuera. Como también con aquel ciego que le echó saliva en los ojos, también mandó a la gente callar, también se apartó de la gente. Hay muchos casos donde Dios va a actuar cuando le buscamos en la intimidad. Necesitamos intimidad con Dios. Y dice, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dice que cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó, el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Usted y yo tenemos que luchar para ser transformados. No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos ser perezosos, no podemos ser dejados. Usted y yo tenemos que luchar contra nuestra carne. Y fíjese que queda a solas con Dios, número 1. Número 2, lucha y no deja de luchar, aunque quede marcado. No le importa a usted luchar contra su carne. Luche, porque hay un propósito que la oruga no puede ver, pero la mariposa sí puede disfrutar. ¿Quiere usted seguir siendo gusano toda la vida o quiere llegar a ser una preciosa mariposa? Y dice un poquito más adelante, versículo 28, y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel. Le cambió el nombre. Ya no será un gusano, un usurpador, sino Israel. Israel significa, es una nación grande. Israel cambia el nombre totalmente, pasa de ser un usurpador a Dios lucha a favor nuestro. Dios está con nosotros. Pasa a ser la nación escogida, pasa a ser la promesa cumplida, pasa a ser el padre de una nación, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios.
pero hubo que luchar. Si usted lucha, usted será escogido. Si usted lucha, usted podrá cumplir el propósito. Jacob no podía cumplir el propósito, era un usurpador, un engañador. Pero ahora Israel puede cumplir el propósito. Israel es el escogido. Israel es el pueblo de Dios. Israel hasta el día de hoy sigue siendo el pueblo en la carne, aunque nosotros hemos sido ahora emparentados. Pero dice algo más. Dice el 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. A solas con Dios, luchar contra la carne, y la gloria de Dios es la que nos transforma. Su gloria, su presencia. Vio a Dios cara a cara. El tiempo se nos agota. Yo quiero preguntarle algo. En todos sus problemas, en los pecados que tenemos, digamos, crónicos, que tropezamos, volvemos a tropezar, aunque sea el carácter, aunque sea que refunfuñamos, que renegamos, que rezongamos, que nos quejamos, que hablamos mal de otros. Nos hemos introducido en la presencia de Dios, hemos estado a solas, hemos estado con Él, hemos descubierto realmente ya que la gloria de Dios nos transforma y que a solas con Él, como esa oruga dentro de la crisálida, podemos ser transformados. Hemos luchado contra nuestra carne, como Jacob diciendo, hasta que no te venza, yo no voy a parar, me cueste lo que me cueste. Y él quedó, recuerde, cojo de una pierna, pero su nombre fue transformado, su naturaleza fue cambiada. Cambió Jacob y vinieron consecuencias preciosas. Ya no tuvo miedo de su hermano y fue libre. Es algo precioso que vamos a dejar ahí, continuaremos explicando, pero vamos a orar, porque hay muchos Jacob y muchas Jacob que pueden ser, con esta palabra, con este mensaje que vamos a ir compartiendo, transformados y transformadas en Israel, para entendernos personas carnales o personas que no han nacido de nuevo y andan en lo terrenal, para ser personas espirituales del cielo, del reino de Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra es verdadera medicina, es verdadera comida, es verdadero alimento espiritual y cumple el propósito al cual tú nos has llamado. La necesitamos, por tanto. Hoy te pedimos la transformación, la metamorfosis de nuestras vidas. Sabemos que cada día, decía Pablo, cada día muero, y cada día tenemos que apropiarnos de esta bendición, apropiarnos de la metamorfosis, del cambio de naturaleza. Te pedimos en el nombre de Jesús, unidos todos, y aquellos que menos fe tienen, nos ponemos a su favor para que tú logres el cambio. Esa persona que no puede dejar de fumar, esa persona que no puede dejar de mentir, esa persona que no puede dejar de robar, esos oyentes que aún nos han dado el paso de fe, que sepan por tu poder, por tu gracia, que tú puedes obrar esa transformación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y seguiremos en este tema, pero por hoy les dejamos encantados de haber estado con todos ustedes y deseando que tengan un día muy bendecido. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.